que es para un tiempo nuevo. Vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 4 en el verso 13. Creo que todos nos vamos a identificar con este versículo. Es algo, todos lo conocemos, nos gusta bastante este versículo a todos. Y cuando lo leemos, nuestro corazón se alegra y se contenta de todo lo que dice este versículo, porque no nos pone límites. Mira lo que dice ahí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo digan conmigo, todo lo puedo en Cristo. Dice todo, todo, todo. ¿Hay algo que no has podido? Dice la palabra que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es muy interesante este versículo, pero es importante saber realmente qué es lo que Jesús quiso decir allí en ese momento cuando estaba hablando estas palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No habla de lograr cosas materiales. Ya se me pusieron tristes. No habla de lograr cosas materiales, escuchen esto, ni cosas egoístas, no, sino habla realmente sobre encontrar contentamiento, paz, fortaleza espiritual para soportar cualquier circunstancia. Ejemplo: abundancia como escasez, hambre como saciedad, alegría como dificultad. O sea que en el camino que Dios pone en nuestras vidas va a haber todas estas cosas, estas situaciones. Y no se trata de lograr cosas sin importar a quién derribar o a quién bendecir. No, se trata de soportar todo lo que vas pasando en ese camino, de que nada te puede parar. Las cosas materiales, la bendición, es consecuencia de tu soportar en medio de cualquier circunstancia, de cualquier situación, ese problema. O sea que no te para, no te quita tu paz, no te quita tu gozo, no te quita tu alegría, porque las cosas, las circunstancias no tienen el poder para quitar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Nosotros somos los que se los damos a los problemas. Le damos el poder al orgullo dentro del matrimonio. Le damos el poder al pleito dentro de las relaciones, al desacuerdo. El enemigo no tiene poder de venir y quitártelos. Tú tienes el poder de arrebatarle al enemigo lo que es tuyo. Pero durante mucho tiempo la iglesia ha cedido cosas al enemigo que no son de él, y nosotros se los damos, y él hace lo que él quiere en esos momentos. Entonces, realmente lo que está hablando esta palabra es un llamado a la suficiencia de Dios y no a la superación personal, ¿sí? A entender que es Dios, por medio de Él, que podemos lograr cualquier circunstancia, cualquier situación. Y para ello, lo que Dios quiere hacer con esto es levantar familias imparables, hombres y mujeres, jóvenes, imparables en su obra, en todo lo que hagan en la vida diaria. Y cuando hablamos de algo imparable, estamos hablando de una persona indetenible, que nada la puede detener. Es una palabra que va a marcar para el 2026. Nada nos va a poder detener. Una persona imparable es una persona perseverante, victoriosa en la fe. Es a través de Dios que podemos ser imparables, superando dificultades, obstáculos, pruebas, superando el miedo para poder realizar la obra de Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos temor cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando tratamos de lograr sus promesas, cuando alguien está enfermo y dice: tengo temor, a lo mejor no sano si le pido a Dios. Hay temores que impiden que tú recibas tu sanidad, tu libertad, tu restauración. Pero una persona imparable es aquella que vence el miedo para cumplir el propósito
de Dios en tu vida, lo que Él tiene para ti. Hay un ejemplo muy importante en el libro, en el Antiguo Testamento, Nehemías. Dios le mandó construir el muro de Jerusalén y hubo mucha oposición, pero fue imparable. Nada lo pudo parar. Dice la palabra que en una mano tomaba las herramientas y en otra mano tenía la Biblia, la palabra. Pero seguía construyendo y seguía construyendo. Había desánimo, había frustración, pero nada lo paró. Otra persona es el apóstol Pablo, predicando el evangelio a través de lo que sucedió en su vida. Pasó cárceles, pasó dificultades, hambres, toda situación en su vida. A veces nosotros pensamos que venir a Cristo y no vamos a tener ninguna situación difícil. Todas las situaciones difíciles van a venir. La diferencia es que tienes el poder para vencerlas. Esa es la diferencia. Tienes la capacidad, tienes la sabiduría para poder lograrlo y no quedarnos en un lugar sufriendo, abandonados, que no podemos hacer nada. Es un tiempo de levantarnos, de ser hombres, personas, familias imparables. Así es la palabra. Esto implica, para ser imparables en una persona, un hombre, una mujer, necesita tener integridad incorruptible. Tenemos que ser íntegros en la palabra, una dependencia total de Cristo, totalmente, para llevar a cabo su obra o la misión que Él nos ha encomendado. No sé qué es lo que Dios te ha dicho, no sé qué es lo que Dios ha hablado a tu corazón, pero esto es lo que debe de suceder. Si quieres ser una persona imparable, necesitamos ser íntegros, incorruptiblemente. También la imparabilidad en una persona no es realmente un poder humano. No, eso es un don del Espíritu Santo que permite a cada persona hacer cosas nuevas y superar lo imposible. Eso es la imparabilidad. Superamos lo imposible. Pero si nos paramos y nos estancamos en un lugar teniendo temor o miedo de aquella situación, no vamos a llegar a ningún lado. 2026 requiere ser familias imparables. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Bueno, hay algo. La imparabilidad en Hechos capítulo 1 verso 8 nos habla cómo es como sucede. Dice, y recibiréis poder. Es por medio del Espíritu Santo que viene el poder sobre una vida, una persona. Dice, y me vas a ser testigo en todo lugar donde estés. O sea, nada te va a poder derribar. Mi reino estará establecido a donde tú vas. Lo que tú hagas será respaldado por mi poder. Si recibes poder, ahí en Hechos capítulo 1 verso 8 nos dice la palabra, y recibiréis poder y me seréis testigo. O sea que a donde quiera que vayas, donde quiera que estés, Dios va contigo. Dios va contigo. Un hombre imparable tiene perseverancia, persevera, tiene determinación. O sea que no se rinde ante el fracaso. Fracasa, se para, se levanta y sigue caminando. Va a haber problemas, va a haber circunstancias, va a haber situaciones, sí lo va a haber, pero no se queda. Va a haber cosas que van a venir a su hogar, a su matrimonio, a su familia, pero no se queda estancado en un lugar. ¿Sí? Un hombre, una persona imparable tiene integridad inquebrantable. O sea, que vive coherentemente, moral y espiritualmente. No se deja llevar por la corrupción. Tiene también una fe inquebrantable. Es necesaria para este 2026. O sea, que esa persona cree en lo que otros no ven. Porque Dios le ha dicho. Confía plenamente en que Dios actuará en su vida y en lo que Dios le ha hablado. Eso es lo que tiene una persona imparable. También tiene propósito divino. Se enfoca en servir en el reino de Dios, según el llamado que Dios le ha puesto en su vida. Eso es lo que hace una persona imparable. Por ejemplo, dijimos, Nehemías fue impecable en la construcción del muro. Nada lo paró.
Nada lo detuvo. Él construyó lo que Dios le dijo. Y si Dios a ti te ha dicho que te va a restaurar, si Dios a ti te ha dicho que te va a sanar, si Dios a ti te ha dicho que te va a limpiar o te va a salvar o va a haber salvación en tu familia, va a suceder. Pero no te quedes estancado en algún lugar. ¿Y qué necesitamos para todo esto? Santiago 1:5. Necesitamos sabiduría, ser sabios. Santiago 1:5 dice la palabra de Dios: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Dígale al que está a su lado: si necesitas sabiduría, pídele a Dios. No le pidas al hombre. No busques sabiduría en el hombre. No busques sabiduría en alguien. Pídesela a Dios. Pídesela a Dios. Escuchen eso. A veces nosotros pensamos, bueno, es que si le pido a Dios siento como que estaré loco, porque ¿cómo le voy a decir a Dios? Mejor le pido a alguien que me escucha, porque siento que Dios no me escucha. ¿Sabes? Dios te escucha. La palabra dice: pídasela a Dios. Pídasela. Habla de una sabiduría divina, no de una sabiduría humana. La sabiduría divina proviene directamente de Dios. Ahora, algo importante: esta sabiduría se pide para avanzar sin limitaciones en tu vida. ¿Quieres avanzar este año 2026 sin limitaciones en tu vida? Pídele sabiduría a Dios. ¿Cómo se la pido? Debe de ser con fe y sin dudar. La sabiduría que se le pide a Dios es con fe y sin dudar. Y Él te la va a dar sobreabundantemente. Eso es lo que dice Santiago 1:5. Pero a veces no creemos la palabra y nos enfrentamos en un lugar y no sabemos cómo resolver ese problema. Estoy hablando en el matrimonio, estoy hablando en la familia, estoy hablando en el negocio, estoy hablando en la economía, estoy hablando en la salud, donde quiera que te encuentres. Y nos quedamos viendo para todos lados y no sabemos cómo. Dice: pídele sabiduría a Dios. Hay una solución para todo problema aquí en la tierra y solo la tiene Dios. Pero necesitamos pedírsela con fe y sin dudar. Ahora, nos podemos preguntar: ¿y cómo me doy cuenta que estoy recibiendo la sabiduría de Dios? ¿Cómo se da cuenta un hombre, una mujer, un joven que está recibiendo la sabiduría de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta? Mire, la sabiduría de Dios, la que viene de Dios de lo alto, nos ayuda a edificar y a sanar. Mientras que la sabiduría humana busca satisfacer sus deseos egoístas. Ahí nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra en pruebas, Dios le da sabiduría para perseverar, para crecer. Le da sabiduría para que sea constante y para que tenga paciencia. Parece que no nos gusta la sabiduría de Dios. Nosotros quisiéramos que llegara Dios y quitara aquello. No, te da sabiduría para que perseveres. Te da sabiduría para que crezcas en ese problema, para que tengas paciencia, para que tengas constancia. Cuando Dios nos da sabiduría con una palabra como la que están recibiendo hoy, tanto a hombres o mujeres o jóvenes, nos enseña a hablar con palabras, escuchen, que edifican, que animan, que fortalecen y que restauran. Si nos da sabiduría para hablar, esto es lo que te va a dar. Si le pides sabiduría: no sé cómo hablarle a mi esposa, no sé cómo hablarle a mi esposo, es que no sé ahora cómo hablarle a los hijos. Te va a dar sabiduría para edificar, para animar, para fortalecerlos, para restaurarlos, no para criticarlos, no para aplastarlos, no para menospreciarlos o menospreciarla.
según el área donde te encuentres. Escuchen cómo es la sabiduría de Dios. Porque a veces nosotros, como vimos al principio, el versículo, todo lo puedo en Cristo, todos dijimos, hoy el 2026, todo lo vamos a poder. Y entonces nos engañamos, porque esa no es la sabiduría de Dios. Y pensamos que todo lo podemos, sin importar a quién derribar en el camino para lograr lo que queremos. No, es edifica tu interior, tu espíritu. Dios lo edifica. Cuando Dios nos da sabiduría realmente en el carácter, en una persona, es para desarrollar un carácter que cumpla con el propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que hace Dios. Porque a veces nos da sabiduría en el carácter para caminar en el mandato que Dios te ha dado. Para que seas el mejor hombre, para que seas la mejor mujer, para que seas el mejor joven, para que seas el mejor esposo, para que seas la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor joven, el mejor hombre de negocios. Para eso te da sabiduría en el carácter. Dice la palabra, cuando nos hallemos en diversas pruebas, lo primero que debemos hacer es reconocer que necesito sabiduría. Pero cuando nos encontramos en diversas pruebas, lo primero que queremos hacer es arreglarlo nosotros, o arreglarlo como yo sé, o como he entendido en este tiempo de mi vida, o como me dijo mi tía, o como me dijo mi tío, o como dijo fulano, pero nunca le pedimos sabiduría a Dios. Y dice, cuando te encuentres en pruebas, en cosas difíciles, ¿cómo le hago? Dice, pídele sabiduría a Dios. Él te la va a dar. Él va a dar tu sabiduría. ¿Para qué? Para que sigas adelante venciendo esa situación. Ahora, algo que debemos entender es que la sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Escuchen esto. Porque muchos se saben la Biblia completa, saben todos los versículos. Otros saben libros, leen muchos libros, leen muchas cosas y ven todas esas cosas. Un hombre, una mujer puede tener mucho conocimiento, pero aún así no puede tener sabiduría. O puede tener mucha educación y no ser sabio. Escuchen esto, esto es importante. La sabiduría presupone conocimiento. Nadie es sabio sin conocimiento, pero una persona puede tener conocimiento y no ser sabio. Escuchen esto. Así que como personas podemos memorizar toda la Biblia, todos los mensajes. Podemos leer muchos libros acerca del matrimonio, o cómo corregir a nuestros hijos, o cómo hacer un negocio. Muchas cosas podemos hacer. Podemos estar buscando muchas cosas como personas, memorizarlos, aprenderlos, y aún así no ser sabios y no poder enfrentar los problemas que hay en nuestra vida y salir exitosos. Podemos preguntarnos, ¿por qué pasa eso, pastor? Porque la sabiduría en la palabra es una sabiduría práctica más que intelectual. Es práctica más que intelectual. Por ejemplo, para que me entiendan, el conocimiento ve el peligro. La sabiduría se quita del peligro. Tienes conocimiento, pero ahí está. ¿Pero qué es ser sabio? Quitarte del peligro. Muchos saben, pero no lo hacen. Escuchen eso. La sabiduría de Dios implica conocer la voluntad de Dios. Implica, ¿sí?, realmente ser puesta en las situaciones de la vida. En la vida diaria, nosotros como personas, de repente nos vienen los problemas, las circunstancias. ¿Y cómo le hacemos, Señor? ¿Y cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo lo voy a resolver? No sé. ¿Qué voy a hacer con esta mujer? ¿Qué voy a hacer con los hijos que no me obedecen? ¿Qué voy a hacer con el líder del trabajo que ya no lo aguanto? ¿Qué voy a hacer porque no encuentro trabajo en mi vida? ¿Qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer porque mi economía está baja? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dice Dios? Pídele sabiduría a Dios. Pídele sabiduría a Dios. ¿Y por qué a Dios? Romanos capítulo 16, verso 27. Dios es el único sabio. Por eso le pedimos a Dios sabiduría. Escuchen eso, es muy interesante. Romanos 16, 27. La sabiduría es necesaria. Así es que el llamado no es leer más libros. No estoy diciendo que es malo leer libros. Es pedirle sabiduría. El llamado, el mandato de Dios es pedir sabiduría para el 2026. Lea libros, pero pídale sabiduría a Dios para saber cómo poner en práctica esos libros. Cómo hacerle, cómo salgo adelante, cómo voy a liberarme, cómo voy a sanarme. Y esto es importante porque la sabiduría, el primer punto que tenemos que hacer es para conocernos a nosotros mismos. Si queremos ser hombres y mujeres jóvenes imparables en el 2026, necesitamos conocernos primero a nosotros mismos. Nuestra conciencia, ¿cómo está? ¿Cómo está? Es lo que deja verse, es lo que nos deja ver a nosotros mismos. Cuando nos empezamos a conocer, si somos sabios. No quieras ser sabio para conocer otras cosas. Primero sé sabio para conocerte a ti mismo. Eso va a alumbrar tu entendimiento. Eso va a traer claridad a tu vida. Eso le va a traer claridad a tu forma de decisiones. Te va a ayudar a evaluar las oportunidades. Te va a ayudar a poner a prueba tus límites. Nos da el poder para entender a los demás. Hace que las relaciones sean más fuertes cuando nos empezamos a conocer. A veces queremos sabiduría para conocer o derribar algo o salir. Primero sabiduría para conocerme a mí. Fíjate lo que hace cuando tú te conoces. Tus relaciones serán más fuertes, ya sea con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con la gente que está a tu alrededor. Te ayudará a entender a los demás. Así es que no permitas, ¿sí?, minimizar tus fortalezas. No permitas que lo que tú eres, la fortaleza que tienes, se haga pequeña. Hazla grande. Este proceso es el que le abre puertas a las personas. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo soy? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cuál es mi conducta? ¿Qué hablo? ¿Qué digo? A veces hacemos muchas cosas. Este proceso realmente nos lleva a ser imparables. Así es que hoy, una vez que te enfocas realmente en tus fortalezas, necesitamos expandirnos. Cuando ya te conoces, cuando ya sabes quién eres, sabes qué tienes que cambiar, sabes qué tienes que hacer más grande, porque necesitamos dedicarnos. Una persona que se dedica a trabajar en sus debilidades nunca va a tener éxito. Solo una persona que se dedica a trabajar en sus fortalezas. A veces trabajamos en cosas que no funcionan. Déjalas y dedícate y enfócate en tus fortalezas para ser imparable en este 2026. En tu familia, ¿sabes hacer algo? Tienes una buena actitud, tienes un buen carácter, tienes algo nuevo, lo que dejaste. Escucha eso. 2026 requiere de un cambio. Si queremos ser diferentes, necesitamos hacer cosas diferentes. Y Dios quiere llevarnos a un nivel de imparabilidad para cada hombre, cada mujer, cada joven. Dios les bendiga, iglesia.